Bueno, vamos a dar comienzo a este tiempo de poder compartir un plan estratégico que estamos desarrollando como Ministerio Discipulación. Y yo quiero compartir pantalla para mostrarle unas diapositivas. Ok, ya ustedes saben que discipulación, si lo buscan en el diccionario, no lo van a encontrar, porque hemos unido la palabra discípulo y la palabra o discipulado y la palabra acción porque el propósito es crear un movimiento de discipulado o ayudar a crear un movimiento de discipulado en cada iglesia local. Entonces son discípulos en acción, no son nosotros, siempre cuando vamos a las iglesias o damos conferencias, muchas veces preguntamos cuántos son discípulos y todas las manos se levantan, casi todas las manos. Pero cuando preguntamos, ¿y cuántos están discipulando a otros? En la mayoría de los casos, cinco manos se levantan. En un grupo de 100, de 200 personas, 5 o 10 manos se levantan. Entonces, tenemos muchos discípulos y tenemos muchas personas que, bueno, hasta pastores. Yo he visitado pastores que me enseñan casi una biblioteca completa de todos los programas de discipulado que tienen, que han visto, pero ni están discipulando ni están formando discípulos. Entonces, no queremos discípulos sentados, queremos discípulos en acción. Queremos ayudar a los pastores para desarrollar un movimiento de discipulado en la iglesia local. Por eso llamamos discipulación. ¿Ok? Ahora, este no es como decir, no, yo no necesito um, hablarles como si estuviéramos empezando desde cero, porque realmente nosotros estamos comenzando una segunda etapa de un movimiento de discipulado en Venezuela. Nosotros yo comencé a desarrollar todo este ministerio en la iglesia local desde la fundación, desde que me enviaron como misionero a plantar la iglesia en Barquisimeto en el año 1996, que fue constituida la iglesia con 20 miembros bautizados. Y desde ahí comenzamos el trabajo a nivel de la iglesia local. Después, cuando escribí mi primer libro o mi primera guía que se llamaba Mi Identidad en Cristo, otros pastores que me conocían pidieron poder usarlo y pudieron hacerlo. Hasta que lo hacíamos de manera, como decir, con algunos pastores en algunas ciudades, hasta que en el 2014, que fui elegido como presidente de la convención, presenté un plan nacional para llevar el discipulado a toda la obra bautista venezolana y los líderes aceptaron y comenzamos un plan que fue muy interesante, porque nosotros, por ejemplo, si usted ve este cuadro que yo tengo aquí, nosotros, y esto para mostrarle que no estamos empezando desde cero, ¿ok? Nosotros en el 2015 comenzamos unas conferencias regionales de discipulado y de evangelización con el director de misiones, Carlos Rodríguez, y con Alexander Montero, que estaba como director general. Entonces nosotros seleccionamos 25 conferencistas a nivel nacional, los entrenamos y hacíamos una conferencia de evangelización y una conferencia de discipulado en todas las regiones del país. Hacíamos unas 35 conferencias
cada año. Y un año enseñamos mi identidad en Cristo, otro año enseñamos formando un carácter cristocéntrico y otro año enseñamos entendiendo el llamado de Dios. Y en la evangelización enseñamos la historia del hijo pródigo, la historia de Jesús y el ciego de nacimiento, y en algunas áreas enseñamos la historia de Jesús y los 10 leprosos. Entonces, esas fueron conferencias que hicimos en todas las regiones del país, con una participación de más de 5,000 líderes. En el 2017 hicimos un congreso de discipuladores. Invitamos a 100 pastores de las principales iglesias bautistas del país. Lo hicimos en Barcelona, en el estado Anzoátegui, y presentamos el libro Serie a Ser Discípulo, que es el libro grande que contiene los 4 libros de discipulado, como un manual del discipulador. Y presentamos la visión de desarrollar un movimiento de discipulado en la Obra Bautista Nacional. Los 100 pastores que estaban allí mostraron o dieron el visto bueno de lo que queríamos hacer, y a partir de ahí comenzamos a hacer los congresos de discipulación en las diferentes ciudades del país durante 3 años. Hicimos 26 congresos y tuvimos unos 3,200 participantes. Y lo hicimos en casi todas las regiones del país. Aunado a eso, en todos los congresos de DD que hicieron desde el 2006 al 2020, estaba el área de discipulación, de discipulado, y nosotros participamos en todos esos congresos nacionales y regionales. Y también lo hicimos desde el 2016 al 2019 en todos los congresos Canami. Estaba presente discipulación, entrenando y dando su conferencia y entrenamiento a todos los misioneros que participaban en los congresos Canami que hacíamos en el campo Carabobo. En el 2020, entonces ya yo no era presidente de la convención, pero hicimos las conferencias de discipulación online. Hicimos 30 conferencias, elegí 15 conferencistas y lo hicimos 3 días, durante 3 días en un periodo de 5 semanas. Y enseñamos los 4 libros de discipulado, lección por lección. Esas conferencias tuvieron hasta en una semana 1,800 reproducciones. Tuvimos de participantes de 15 países, no solamente de América, sino hasta de España y de Italia. Y esas conferencias quedaron grabadas y están en nuestro canal que abrimos este año, en nuestro canal de YouTube Discipulación, y en Facebook también, de la página Discipulación. Usted puede ir y usted puede ver las conferencias libro por libro que están allí en internet. Entonces, con ese antecedente o con todas esas cosas que hemos desarrollado, este año en el mes de marzo yo hice una consulta nacional. Invité a unos 50 líderes que ya han trabajado con todo este proceso. Invité a los directivos de la Convención Nacional y en el mes de marzo entonces hicimos una consulta para desarrollar todo este plan estratégico que estamos haciendo. Y la mayoría, o sea, todos los que estaban allí, estaban muy animados y dijeron, bueno, vamos a hacerlo, estamos dispuestos a seguir. Entonces, en base a eso, del mes de marzo, yo invité a un grupo de líderes, ¿verdad? Y formé un equipo estratégico. Llamé un equipo de líderes y formé un equipo estratégico. Así, formamos un equipo estratégico y comenzamos a desarrollar todo una estrategia y un plan estratégico para ayudar en el discipulado a la Obra Bautista Nacional y a todas las iglesias. Entonces, yo invité a todo este equipo
y yo quiero presentarles, este es el equipo Discipulación, que nosotros nos reunimos una vez al mes y estamos entonces desarrollando todo lo que estamos haciendo. Esas personas están participando activamente en todo eso. Estoy yo, está el pastor Carlos Rodríguez, que va a trabajar en el área de plantación y revitalización de iglesias discipuladoras. Mi esposa Karina, que va a trabajar con el discipulado para mujeres. Kareli, mi primera hija, que va a trabajar con el discipulado de jóvenes. Rumari, mi segunda hija, que va a trabajar con el discipulado de niños. Saraí Cordero, que va a trabajar con lo que llamamos los grupos pequeños, que llamamos zonas misioneras locales. Josué y Carmen Icaza, que van a trabajar con el discipulado para matrimonios. Joel Moreno, que va a trabajar con el programa Discipulado en Casa. Silas Cordero, que va a trabajar con el programa de evangelización en el discipulado. Alexander Montero, que va a trabajar con el programa de la obra social en el discipulado. Mi hijo Eleazar, que va a trabajar en la parte de diseño y las redes sociales. Uliser Gómez, que va a trabajar en la plataforma web y en la base de datos. Y César Luzardo, que va a trabajar en la parte de seminario, el enlace con los seminarios y los institutos bíblicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el discipulado no se va a limitar a, como decir, al libro Mi Identidad en Cristo, todo eso, sino que va a ser estamos haciendo una ampliación del ministerio y poniendo toda esta estrategia a la disposición de las iglesias locales. Entonces, todo este equipo, nosotros trabajamos en una estructura organizacional que se las voy a mostrar, que esta es la estructura organizacional. Tenemos un equipo estratégico o ejecutivo de 13 líderes que nos reunimos de manera mensual y que son los líderes principales de Discipulación. Antes yo lo desarrollaba como un ministerio familiar, pero ahora ya está ampliado. Tenemos un equipo nacional que está formado por los coordinadores regionales. Nosotros queremos tener 2 coordinadores en cada región del país. Y como son como 24 regiones, que aspiramos tener unos 48 coordinadores regionales. Y en este momento tenemos 32 coordinadores regionales que forman parte de ese equipo nacional. Ese equipo nacional nos reunimos cada 3 meses. La última reunión fue en junio, julio, agosto, septiembre. Entonces nos toca reunirnos la próxima semana, que es septiembre. Nos toca reunirnos todo el equipo nacional. Tenemos en la organización la Red Nacional de Pastores Mentores, que con ellos vamos a tener una reunión o 2 eventos cada 6 meses. Entonces, esa Red Nacional de Pastores Mentores la van a formar todos los pastores que asumen un compromiso o todos los que usan nuestros materiales, nuestros recursos, pero que realmente quieren desarrollar o ser parte de ese plan estratégico que vamos a desarrollar, que se llama Discipulación 2025. ¿Ok? Entonces, esa Red Nacional de Pastores Mentores ya es la que estamos formando desde agosto, septiembre y octubre. Ya tenemos 7 pastores, bueno, 10 pastores en San Felipe, en Yaracuy. Tenemos 20 pastores en Lara. Y tenemos ya en la parte de Acarigua, la parte de Portuguesa, zona 2 y zona 3, como 30 pastores. Entonces ya tenemos como unos 60 pastores solamente en 3 regiones del país y no completa. Entonces así vamos a ir haciendo esa red nacional de pastores mentores. Aspiramos en noviembre tener 480 pastores en esa red, representando a todas las regiones del país. ¿Ok? Y tenemos por último la red nacional ampliada, que la forman los discipuladores. Entonces, nosotros queremos tener con ellos un evento anual. Y el evento anual es lo que vamos a llamar Congreso Discipulación.
Este año lo vamos a hacer lo vamos a hacer de una manera virtual por medio de Zoom, pero vamos a tener el congreso, el primer congreso donde realmente va a ser el lanzamiento de todo este proyecto, de todo este plan estratégico, Discipulación Venezuela 2025. Y ese congreso de discipulado, entonces ahí van a estar los discipuladores, los pastores, los coordinadores y los líderes estratégicos. Entonces, vamos a tener ese congreso y tenemos una fecha, luego le voy a dar algunos detalles, del 23 al 25 de noviembre. Esa es la fecha que tenemos ya preparada para el congreso y estamos afinando todos los detalles para eso. Del 23 al 25 de noviembre. Ya, bueno, entonces ese es como la estructura organizacional para que ustedes conozcan el Ministerio Discipulación, ¿verdad? Nosotros en todo esto ha tenido parte la dirección de la convención. Estamos en la parte de renovar un convenio público, ¿verdad? Con la convención, pero ellos son, por ejemplo, David Silva, que es el director de misiones, parte del equipo nacional y todo eso, y así seguimos trabajando. Nosotros, bueno, aquí tenemos la lista de coordinadores. Aquí tengo 30 coordinadores ya registrados, ¿ok? Aquí está José Rafael Colmenares en Barina, ¿ok? Nosotros, bueno, a lo mejor ustedes conocen esta diapositiva, este dibujito, ¿verdad? Nosotros, ustedes saben que en el discipulado hay dos enfoques. Hay el enfoque de los nuevos creyentes y hay el enfoque de la iglesia o de los miembros, de los líderes. Entonces, nosotros combinamos esos dos enfoques y presentamos el discipulado como un proceso de transformación. Entonces, algunas personas dicen, no, el discipulado es puro para los nuevos creyentes. Bueno, para los nuevos creyentes es la fase de consolidación, porque lo primero que necesita un nuevo creyente es ser consolidado en su fe y en su vida. Y para ser consolidado en su fe y en su nueva vida en Cristo, entonces nosotros usamos mi identidad en Cristo y usamos formando un carácter cristocéntrico. Entonces usamos esos dos libros para ayudar al nuevo creyente en su proceso de formar la identidad y en su proceso de formar su carácter cristiano. En la fase de consolidación, mucha gente usa solamente mi identidad. Nosotros no usamos ni recomendamos que solamente usen mi identidad, sino que usen mi identidad y formando un carácter cristocéntrico. De hecho, cuando la gente nos pide recomendación del momento de cuando es o sea, cuando una persona puede estar para ser bautizada, nosotros decimos, bueno, por lo mínimo debería terminar su fase de consolidación. No solamente mi identidad en Cristo, sino formando un carácter cristocéntrico. Entonces, esa es la fase de consolidación y ese es el trabajo de la iglesia con los nuevos creyentes. Pero ¿quién va a atender a los nuevos creyentes? ¿Quiénes van a ser los discipuladores? Entonces nosotros tenemos la otra fase que es la fase de multiplicación y es la fase de multiplicación de discipuladores. Entonces, en esa fase de multiplicación nosotros tenemos dos procesos, que uno es el llamado o el compromiso y otro es el desarrollo de la visión del discipulado y la capacitación. Entonces, para eso tenemos el libro Entendiendo el Llamado de Dios y el libro Prepárese para Discipular. Entonces, esa es la fase de multiplicación. Si un pastor quiere formar sus líderes, formarlos como discipuladores, él debe, no es necesario que comience con
con mi identidad o conformando un carácter cristocéntrico, aunque muchos lo hacen, no hay ningún problema. Pero el pastor puede comenzar con entendiendo el llamado de Dios, para que durante esas 11 semanas pueda ayudar a los líderes a entender para qué Dios los sacó del mundo, como cuando Pedro dijo, nos sacó de las tinieblas a la luz para anunciar al Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O como en el Tesalonicense dice que los hermanos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y lo otro entonces es prepárese para discipular, porque esos son los principios para el discipulador, porque ese es un estudio de Pablo como discipulador desde la perspectiva del discipulado, y tiene 8 principios que hemos extraído de Pablo en su proceso de hacer discípulos para enseñar a los líderes para que puedan desarrollar una visión clara, amplia, profunda, una visión completa de lo que es ser un discipulador o de lo que es el proceso de discipulado. Entonces, ese es el proceso que nosotros desarrollamos. Muchos pastores no entienden. Yo compartí con los hermanos de San Felipe y un pastor me dijo, bueno, pastor, yo llegué y agarré la iglesia el domingo y empecé y les di el mensaje de prepárese para discipular, la lección número 1. Yo le digo, no, pastor, así no es. ¿Ok? Porque si usted va a llegar y agarrar la escuela dominical y enseñarle a todo el mundo, entonces eso no es un proceso de formar discipuladores. El proceso de formar discipuladores debe ser algo más personal. Entonces, lo que nosotros estamos recomendando es que el pastor seleccione su equipo de discipuladores, que su equipo de discipuladores puede ser de 5 a 15 discipuladores, depende del tamaño de la iglesia. Pero ese es el equipo de discipuladores, ese es como el grupo base del pastor, esos son los discípulos del pastor, que él los va a convertir, los va a formar como discipuladores. Entonces son 5 o 5, 10, el número no, son referenciales, pero por lo menos debería ser un mínimo de 5 y un máximo de 15. O no importa si hay alguna alteración, pero el asunto es que eso es como una referencia. Entonces el pastor debería tener su equipo, y si los va a formar como discipulador, él debe empezar con el libro 3, que es Entendiendo el llamado de Dios. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos varias formas de hacerlo. Una forma, la forma básica es que el pastor escoja sus 5 líderes, o 5 o 15 líderes. El pastor comienza con entendiendo el llamado de Dios durante 11 semanas. Después que él termine entendiendo el llamado de Dios, entonces el pastor da un intensivo de mi identidad en Cristo. Puede ser de un día. El pastor da un intensivo de mi identidad en Cristo, porque ese es uno de los materiales que la gente va a usar y necesita conocerlo. Y de hecho el pastor necesita reafirmar todo eso en la vida de ellos. Luego el pastor debe continuar con prepárese para discipular. 8 semanas con prepárese para discipular. Y después que termina prepárese para discipular, entonces el pastor hace un segundo retiro, un segundo tiempo, donde él le va a dar de una manera intensiva formando un carácter cristocéntrico. En 1 o 2 días, él puede hacerlo. Entonces, si el pastor lo hace así, eso va a tener una duración de unos 6 meses. Entonces, en 6 meses el pastor puede formar discipulador. Ahora, la idea es que si el pastor va a formar discipuladores, la idea es que esos líderes formen también otros discipuladores. Entonces, un ejemplo, el pastor llegó y tomó 5 discipuladores. Entonces, cuando el pastor está entendiendo el llamado de Dios, el pastor puede ayudarlos a ellos a formar su grupo para que ellos también comiencen a formar discipuladores. Entonces el pastor puede ir unas 4 semanas adelantado a ellos,
pero es bueno que se haga de una manera simultánea. No que el pastor termine todo el proceso durante 6 meses y después le diga a ellos, bueno, ahora ustedes van a ser discípulos. No, la idea es que lo puedan hacer de una manera simultánea, pero siempre que el pastor tenga una ventaja con su grupo. Es decir, si el pastor puede tener una ventaja mínima de unas 4 semanas o de un mes. Cuando el pastor va a comenzar la 5ª reunión con la gente entendiendo el llamado de Dios, es bueno que ya ellos vayan comenzando con su grupo de discipuladores para trabajar con ellos entendiendo el llamado de Dios en la primera lección. Y así, entonces los dos grupos van a ir al mismo tiempo. Y el pastor no solamente va a enseñarlos a ellos, sino que el pastor va a tener la oportunidad de mentorearlos a ellos de cómo le está yendo a ellos en el proceso de hacer discípulos. Ahora, si es una iglesia muy pequeña y el pastor tiene 5 discipuladores y no tienen para formar otros discipuladores, sino que tienen nuevos creyentes para consolidar, entonces, de la misma manera, el pastor tiene que enseñarles a ellos mi identidad en Cristo y ayudarlos a formar su grupo de consolidación o su grupo donde ellos van a dar mi identidad en Cristo a los nuevos creyentes. Entonces, el equipo que el pastor va a formar tienen que tener la capacidad de formar otros líderes, pero también tienen que tener la capacidad de consolidar nuevos creyentes. Porque también se da el caso de que hay personas en la iglesia que ellos quieren trabajar ya solo con los miembros, con los líderes, pero no consolidar nuevos creyentes. Entonces, el discipulador tiene que tener la capacidad tanto de formar otros discipuladores como de consolidar nuevos creyentes, de formar discípulos y multiplicar discipuladores. O como decimos, consolidando discípulos y multiplicando discipuladores. Y tenemos otra opción. La opción es que el pastor comience con su grupo, con su equipo, desde el libro número 1, con mi identidad en Cristo. Y lo haga el libro número 1, el 2, el 3, el 4 y el libro número 5, que es uno de los libros que vamos a presentar en el Congreso, que se llama Discipulación. Ya está aprobado y revisado y todo eso. ¿Ok? Entonces, son 5 libros. El pastor puede comenzar con ellos con mi identidad en Cristo y ayudarlos a ellos para que ellos también puedan formar su grupo y ellos comienzan con su grupo también con mi identidad en Cristo. Ahora, esto no es como es formando discipuladores, no es con el libro pequeño de mi identidad en Cristo. Tiene que ser con el libro grande, con el libro ampliado de mi identidad en Cristo, porque en el libro ampliado hay muchas cosas que no están en el librito pequeño. En cambio, para formar discipuladores se usa el libro grande. Para consolidar discípulos se usa el libro pequeño con los nuevos creyentes. Pero con los líderes debe usarse el libro grande para formarlos como discipuladores. Una de las cosas que vamos a ofrecer en este proceso, que comiencen con el libro número 1, es que el equipo de discipuladores del pastor, ¿verdad? Que reciba los 5 libros del pastor y que a su vez enseñe los 5 libros a 3 o a 5 discipuladores que él va a formar. Ese equipo va a recibir un certificado de estudios teológicos del Seminario Internacional de Miami. Porque nosotros hicimos un convenio con el Seminario Internacional de Miami y ellos adoptaron este programa como su programa de discipulado para todas las naciones, inclusive para todas las cárceles donde ellos trabajan. Y ya ellos lo están haciendo. Ya comenzamos todo ese proceso. La semana pasada yo enseñé a un grupo de una iglesia en Alabama, de 11 líderes mexicanos, una iglesia hispana en Alabama, y el doctor Cornelio Hegema, que es el fundador de MIN,
Él le está enseñando a ellos mi identidad en Cristo y Él les va a enseñar a ellos los 5 libros y cada uno de ellos ya tiene sus líderes a quienes va a enseñar. El día lunes pasado yo lo hice con un grupo de líderes de Cochabamba, Bolivia. Esta semana comencé con un grupo en San Pedro Sula de Honduras. Y eso lo vamos a hacer en todos los países donde tenemos profesores o pastores o líderes que son parte del seminario. Y vamos a hacerlo a nivel general. Claro, si alguien no quiere eso, sencillamente no lo tiene. Pero todos los pastores que puedan tener su equipo de discipuladores y esos equipos de discipuladores puedan tener su grupo, entonces ellos van a recibir por cada libro van a recibir 3 créditos, es decir, van a recibir por recibir los 5 libros y enseñarlos, van a recibir un total de 10 cursos aprobados a nivel del seminario, que es un diplomado en discipulado o es un certificado de estudios teológicos. Y van a recibir ese certificado directamente del Seminario Internacional de Miami. Eso no lo va a recibir todo el mundo. Lo va a recibir solamente el equipo principal de el pastor. ¿Ok? Los 5, los 7, los 10 o los 15 que tiene el pastor. Y si el pastor, el pastor también puede recibir ese certificado de estudio teológico en discipulado de parte del seminario. Entonces, eso es algo muy interesante porque usted va a formar sus líderes y esa validación de 10 cursos a nivel de seminario va a ser reconocida en cualquier parte del mundo. Usted puede tener ese reconocimiento por lo menos de 10 cursos a nivel del seminario. Y no solamente por el hecho de recibirlo, sino por el hecho de que va a ser como acreditado realmente, es lo que le va a acreditar realmente como un discipulador y como un formador de discípulos y de discipuladores. Entonces, ese es algo muy interesante. Ahora, quiero mostrarle los pasos que nosotros vamos a dar. ¿Ok? En el plan de multiplicación. 6 pasos. El paso número 1 es capacitar los 12 líderes estratégicos. Bueno, eso es lo que yo estoy haciendo con el equipo estratégico que les presenté. Yo me reúno una vez al mes con ellos y yo estoy entrenándolo para que ellos sepan todo acerca de discipulación, todo acerca de estos procesos, y ellos son representantes, promotores, asesores de discipulación para Venezuela y para todo el mundo. ¿Ok? El paso número 2 es que cada líder estratégico va a tener conexión con 4 coordinadores regionales. Y quiero que usted vea esta parte de decir tendrá conexión. Quiere decir que cada líder estratégico no va a discipular a los coordinadores regionales. Va a tener conexión, es decir, va a establecer una línea de comunicación con el coordinador, va a ser en un sentido asesor, mentorear o asesorar a los coordinadores regionales y va a ayudar en lo que sea necesario a los coordinadores regionales. Ese es cada líder estratégico. Entonces, a los 12 líderes estratégicos yo le he asignado una región del país. Ahorita mostraré quién va a ser el líder estratégico que va a tener conexión con José Rafael Colmenar, pero en esa parte de varios. El paso número 3 es que cada coordinador regional tendrá conexión con 10 pastores mentores. Nosotros queremos que cada coordinador regional, fíjese lo que hemos destacado aquí, tendrá conexión con 10 pastores mentores, ¿verdad? Porque los pastores no van a discipular los coordinadores no van a discipular a los pastores nadie los va a discipular.
va a tener conexión, es decir, va a establecer una línea de comunicación con los pastores mentores y en un sentido va a promover, coordinar, organizar, así como organizado reuniones como esta, distribuir los materiales de discipulación y en un sentido también asesorar o orientar cualquier pastor o cualquier iglesia dentro de todo este proceso. Entonces esa es la parte de tendrá conexión. El paso número 3, el paso número 4 es que cada pastor mentor capacitará 5 o 10 discípulos multiplicadores. Si usted se da cuenta, aquí cambia la palabra, ¿verdad? No está tendrá conexión, sino capacitará. Es decir, que el discipulado realmente va a comenzar es desde el pastor hacia abajo, no desde el pastor hacia arriba. ¿Ok? Es decir, el pastor va a discipular a sus líderes. Nadie le va a discipular a los líderes a usted. Nadie se va a meter dentro de lo que es su ministerio ni nada de eso. Es el pastor el que va a entonces discipular, a capacitar a sus 5 o 15 discípulos multiplicadores. Luego, el paso número 5 es que cada discípulo multiplicador va a capacitar otros 5 discípulos consolidadores o discípulos multiplicadores o consolidadores. Es muy importante que usted entienda la diferencia. Discípulos multiplicadores son el que está capacitando discípulos para formar discipuladores o como discipuladores. Discípulos consolidadores es con los nuevos creyentes. ¿Ok? Y el paso número 6 es que todos los discipuladores van a consolidar 5 nuevos discípulos. Y esa va a ser la estrategia. La estrategia es que cada discipulador va a, durante el año, va a tener el desafío no de 1, sino de 5 nuevos creyentes que va a ayudar en ese proceso del discipulado. Yo se lo voy a mostrar de una manera gráfica, ¿ok? Se lo voy a mostrar con este gráfico. Con ese gráfico. Mire usted, este PR es el pastor, ¿verdad? Bueno, debería de decir EM, de la Policía Metropolitana, no, un pastor mentor, ¿ok? El pastor mentor tiene, vamos a usar vamos a usar como referencia el mínimo de discipulador, ¿ok? Entonces, el pastor mentor tiene un equipo de 5 discípulos multiplicadores, incluyendo si es un pastor casado, y la primera es su esposa, ¿verdad? Su esposa y 4 líderes más. Si la esposa es la pastora, entonces tendrá que meter al esposo y otro, pero esa no es la regla, sino la excepción. Entonces, el pastor mentor tiene un equipo de 5 discípulos multiplicadores. Entonces aquí, ¿cuántos son? El pastor más 5 son ¿cuántos? 6, ¿verdad? Aquí no voy a poner 5, sino que voy a poner 6, porque vamos a poner el pastor también como un discípulo multiplicador. Ok. No, pero vamos a poner 5 porque se me va a echar a perder la forma. Ok. Los 5 discípulos multiplicadores del pastor, cada uno de ellos va a tener un grupo de 3 o 5 discípulos. Vamos a poner de 5 discípulos consolidadores. Eso quiere decir que van a tener ¿cuántos? 25 discipuladores que van a ser formados por los 5 del pastor. Cada uno de los discipuladores del pastor va a tener 5, entonces son 25. Ahora vamos a sumar los 25 que tienen los líderes del pastor, más los 5 del equipo del pastor, son 30. Más el pastor son ¿cuántos? 31 discipuladores. Entonces, con este proceso, la iglesia va a incluir, va a involucrar en su proceso 31 discipuladores. ¿Ok? Y cada discipulador durante el año 2022, que es donde realmente va a empezar todo el proceso de los nuevos creyentes o los nuevos discípulos, entonces va a tener 5 nuevos creyentes que va a discipular. Entonces, eso quiere decir que va a tener 155 nuevos discípulos. O sea, la iglesia va a trabajar por 155 nuevos discípulos. Eso no puede hacerlo el pastor solo.
Eso no puede hacerlo solo los 5 líderes del pastor, pero eso pueden hacerlo los 31. Si 31, incluyendo el pastor, tienen 5, entonces van a tener 155 nuevos discípulos. ¿Ok? Entonces, eso es la proyección de una iglesia local, de una iglesia pequeña. Un pastor me dijo, pastor, en la iglesia se me fueron mucha gente, quedan como 35. Bueno, yo le dije, elija 5 y ayude a que esos 5 tengan unos 5 discipuladores y va a tener por lo menos 31 discipuladores en la iglesia local. Entonces, este es un programa para una iglesia pequeña. ¿Ok? Ahora, mire este cuadro. ¿Cómo vamos a hacer para nosotros tener 155 nuevos discípulos? Este es el mapa que nosotros queremos usar. Empieza por aquí. Yo sé que tengo que cambiar porque debes empezar por el reloj y debe ser por aquí, pero vamos a empezar por aquí. El primer paso es contactar inconversos. ¿Ok? Contacte inconversos. Ahora, no vamos a empezar por ahí, sino que ¿cuántos discípulos dijimos que deben tener la iglesia local? Una iglesia pequeña. En la figura anterior, ¿cuántos discípulos? Mostrarle de nuevo. ¿Cuántos discípulos, cuántos nuevos discípulos en el año? Vamos a ver si ustedes están ahí para que respondan y a saber que no estoy hablando solo. ¿Cuántos nuevos discípulos? ¿Cuántos nuevos discípulos hay en esa figura que debe trabajar la iglesia local? Estamos hablando, disculpa, pastor, de los 31 por 5. Ajá. ¿Cuántos nuevos discípulos? O sea, los 155 que están allí. Ok, ya, 155. Okay. Eso quiere decir que la meta para una iglesia pequeña, ¿verdad? Debe ser de 155 nuevos discípulos. Entonces, dentro de este mapa, ¿a dónde encajan 155 nuevos discípulos? ¿En cuál de estas? Contactar inconverso, evangelizar contacto, discipular creyente, multiplicar discípulos, mentorear discipulador. ¿En cuál de esas encajan los 155 discípulos? Contactar inconversos. No. Le voy a decir para que no. En esta, discipular creyente. ¿Ok? Discipular creyente es la consolidación de los nuevos creyentes. Para discipular creyente, aquí trabajamos con mi identidad en Cristo y formando un carácter cristocéntrico. Es decir, consolidamos los creyentes. Entonces trabajamos en esta parte de discipular creyente. Entonces, vamos a poner que aquí tenemos 155 nuevos creyentes que vamos a discipular. Ok. Ahora, según las estimaciones, las estadísticas, las proporciones que nosotros hemos presentado de manera porcentual, para discipular a 155 creyentes, ¿cuántos creyentes debemos tener en la iglesia local? Debemos tener el doble, ¿verdad? ¿Cuánto es el doble de 155? ¿Serían cuántos? 310. 310. Entonces necesitamos tener 310 nuevos creyentes en el año. Y de esos 310, el 50% va a responder al discipulado.
entonces vamos a tener 155 nuevos creyentes que están siendo discipulados. Pero en total de nuevos creyentes, ¿cuántos vamos a tener? 310. Ok. Ahora, vamos a irnos aquí. Si vamos a evangelizar vamos a tener 310 nuevos creyentes, nosotros sabemos que todas las personas que evangelizamos no hacen decisión de fe. No reciben a Cristo o no responden al llamamiento de Dios. Vamos a trabajar con el 50% o vamos a trabajar con, como decir, con el doble o el 50% que responda. Entonces, si nosotros tenemos 310 nuevos creyentes, es porque hemos evangelizado ¿cuántas personas? Hablando del 50% que responden a hacer una decisión de fe. Si tenemos 310 nuevos creyentes, es porque ¿cuántos contactos hemos evangelizado? ¿Cuántos contactos hemos evangelizado? No entendí ahí, no entendí ahí, pastor. Vamos a entender. Si en una iglesia, ¿verdad? Tenemos 310 nuevos creyentes. De esos 310 nuevos creyentes, 155 respondieron al discipulado. ¿Ok? 50%. Ok. Pero si tenemos 310 nuevos creyentes, es porque hemos evangelizado ¿cuántos? Usando el 50% que responden. 155. No, usando el 50% de los evangelizados responden o hacen una decisión de fe. ¿Cómo logramos tener 310 nuevos creyentes? ¿Evangelizando cuántos? Los primeros 5. Bueno, vamos a ayudarle. ¿Qué más vamos a hacer? Tenemos que haber evangelizado 620 contactos. ¿Ok? Si una iglesia evangelizó 620 contactos, 310 hicieron decisión de fe y 155 entonces están siendo discipulados. ¿Ok? Ahora, para una iglesia evangelizar 620 personas, vamos a lanzarnos aquí. ¿Cuántos contactos tiene que tener? Ya nosotros sabemos que contactar inconverso, un contacto es muy diferente a un inconverso. Porque un contacto es un inconverso contactado. Es decir, un inconverso que está en una lista de oración, un inconverso que ya el hermano comenzó, el discípulo comenzó una relación de evangelización con él y todo eso. Entonces eso se llama contactos. Y nosotros sabemos porque hemos usado el plan Andrés y muchos otros métodos. Entonces, para nosotros evangelizar 620 personas, ¿cuántos contactos debemos tener registrados? Porque recuerde que esto no es evangelizar en un mercado o en una feria. Porque en un mercado, en una feria, usted puede ir a evangelizar 1000, 2000 personas y después usted no tiene ningún contacto con ellos. En evangelizar contactos es las personas que los miembros de la iglesia han contactado, tienen en una lista de oración y tienen algún tipo de relación con ellos. Ahora, ¿cuántos contactos tenemos que evangelizar para poder, cuántos contactos tenemos que tener para poder evangelizar 620? 1240. 1240. Ok. Entonces, necesitamos hacer una lista de 1000, vamos a ir a en otra dirección, ¿verdad? Necesitamos hacer una lista de 1240 contactos para evangelizar 620 contactos para que 310 hagan decisión de fe, para que 155 entren en el proceso de discipulado. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos discipuladores necesitamos
para poder atender a 155 nuevos creyentes. ¿Cuántos discipuladores necesitamos? Aquí es donde entra esta parte que es multiplicar discípulos. ¿Cuántos discipuladores necesitamos? Para discipular 155 nuevos creyentes. Depende porque si tenemos 5, tenemos 15, tendremos que dividir eso. Bueno, siguiendo lo que le dije aquí, en la otra diapositiva, necesitamos 31 discipuladores. 31. ¿Ok? Entonces, 31, ¿cómo formamos ajá. 31 discipuladores? El pastor forma 5 y los 5 de ellos forman 5 más. ¿Ok? Entonces aquí, esta es la parte de multiplicar discipuladores. Y la última parte, esta parte sería mentorear discipuladores. ¿Cuántos discipuladores necesitamos? ¿Cuántos mentores necesitamos para poder tener 31 discipuladores? ¿Cuántos mentores necesitamos? 5. Sí, necesitamos 6. ¿Ok? 6. Porque el pastor es el mentor principal. Sí. Y los 5 discipuladores del pastor se van a convertir en mentores de los discipuladores que ellos están formando. ¿Entendieron? Entonces, esta es la dinámica de una iglesia discipuladora. Contactar inconversos, evangelizar contactos, discipular creyentes, multiplicar discípulos y mentorear discipuladores. Esa es la dinámica de una iglesia discipuladora. ¿Ok? Y eso esa dinámica es lo que va a ayudar a crear un movimiento de discipulado en la iglesia local. Eso es lo que va a formar una cultura de discipulado en la iglesia local. Y nosotros queremos ayudar a las iglesias a eso. Eso es convertir las iglesias o ayudar a que las iglesias se conviertan en iglesias discipuladoras y iglesias que tengan un movimiento de discipulado en la iglesia local que uno sabe que va a trascender mucho más allá de la iglesia local. ¿Ok? Pero este es el mapa. ¿Ok? Ahora, si una iglesia hace esto, ¿verdad? Todo lo que está adentro va a ser resultado. ¿Qué es lo que está dentro? Aquí. Una iglesia que hace eso va a tener grupos discipulares. Aquí está. GDM es grupo discipulado multiplicador y GDC es grupo discipulado consolidador. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estos grupos? Voy a hacerle una pregunta. ¿El grupo del pastor es un grupo discipular multiplicador o un grupo discipular consolidado? Multiplicador. Es un grupo discipular multiplicador. Los 5 que van a tener los discípulos del pastor, ¿es un grupo discipulado multiplicador o un grupo discipulado consolidado? En este caso sería consolidado. Consolidado. Ok. Si ellos van a formar nuevos discipuladores, es un grupo discipular multiplicador. Pero si ellos van a atender nuevos creyentes, es un grupo discipular consolidador. Entonces, ¿ven la diferencia? Un grupo discipular consolidador es un grupo de nuevos creyentes que van a ser consolidados en la fe. Un grupo discipular multiplicador es un grupo de creyentes, pueden ser miembros o líderes que van a ser formados como discipulados. ¿Ok? Entonces, una iglesia en este proceso puede tener un grupo discipulado multiplicador y puede tener 5 grupos de discipulado consolidadores. Pero una iglesia puede tener 6 grupos de discipulado multiplicadores, porque el pastor tiene un grupo de discipulados que son multiplicadores. Ese grupo tiene 5 que los va a enseñar a discipular a otro. Entonces, un grupo de discipulado multiplicador, porque no son nuevos creyentes. Y luego, los 31 que van a discipular nuevos creyentes, entonces ellos van a formar grupos discipulados
consolidadores. Entonces mañana la iglesia va a tener 6 grupos de discipulados multiplicadores y va a tener 31 grupos de discipulados consolidadores. Entonces, si usted lo suma, una iglesia va a tener 36 grupos de discipulados. Okay. Que mañana esos grupos de discipulados pueden convertirse en zona misionera local. ¿Por qué? Son zona misionera local, son los grupos pequeños. Algunos tienen célula, punto de predicación. Nosotros llamamos zona misionera local porque nosotros queremos ayudar a perfeccionar el sistema de los grupos pequeños. ¿Ok? Y grupos pequeños que sean la diferencia de la zona misionera local con los grupos pequeños es que en otros grupos pequeños la gente puede hacer 1, 2 o 3 cosas, pero en la zona misionera local la gente puede desarrollar todo el programa, o sea, todo, puede hacer muchas cosas, puede cumplir ministerio de una manera más amplia y completa. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros hicimos, ¿sabe cuántas escuelas bíblicas de vacaciones hicimos? 35. ¿Sabe por qué hicimos 35? Porque tenemos 35 zonas misioneras locales. Y yo terminé muy cansado con las 35 zonas misioneras locales. No. Porque en cada zona misionera local hay líderes que se prepararon, que hicieron todo. Porque las zonas misioneras locales están organizadas para eso. Nosotros tenemos 12 indicadores para la consolidación y el crecimiento de la zona misionera local que queremos presentar en el Congreso. Y de hecho la encargada de todo este programa va a ser la hermana Saraí Cordero. Entonces, otra cosa que va a resultar es que la iglesia se va a convertir en una iglesia discipuladora. Y la iglesia va a plantar iglesias con el ADN de discipulado. Va a plantar iglesias discipuladas. Iglesia discipuladora va a ser desde mi iglesia hasta la iglesia suya. Y otra cosa que tenemos es el programa de discipulado en casa. Ese es un nuevo programa. Es una nueva serie de discipulado. Nosotros estamos desarrollando un programa donde estamos escribiendo la doctrina, pero desde un formato, desde un estilo discipular, así como escribo yo. Entonces, tenemos una serie que se llama Creciendo a la medida de Dios. Y ya tenemos el primer libro que vamos a presentar en el Congreso, que es la doctrina de Dios y se llama Creciendo en Dios. Entonces, cada año vamos a ir sacando 2 o 3 libros de esa doctrina. ¿Y qué va a suceder? Que nosotros, por ejemplo, la doctrina de la iglesia la enseña el pastor, la esposa del pastor o algún líder que tiene poder en la iglesia. Más nadie. Y en muchas iglesias nunca más enseñaron la doctrina. Bueno, nosotros queremos dar la oportunidad que el pastor pueda enseñar la doctrina a sus líderes, a su equipo de liderazgo. Que ese equipo de liderazgo pueda enseñar la doctrina a cada líder familiar. Y que mañana en cada familia pueda ser enseñada la doctrina de la iglesia. Nosotros hicimos el ensayo. Hicimos la prueba así como las vacunas que tienen su sistema de prueba. Bueno, nosotros hicimos la prueba, el ensayo. Yo reuní mis 35 líderes y hice el programa Discipulado en Casa con ellos y les enseñé las 8 lecciones acerca de la doctrina de Dios. Y les dije a ellos que ellos lo hicieran y ellos agarraron 5 líderes de familia, de las 5 familias que ellos tenían, por ejemplo, y a ellos le enseñaron el programa. Y le dijeron a cada uno de esos líderes, sea un joven, sea una dama, le dijeron caballero, le dijeron, ahora usted va a enseñar eso en su casa y en su familia. Le voy a dar un pequeño testimonio. Yo en la iglesia hice una panadería y tengo un muchacho joven, nuevo creyente como empleado. Y él nos dio este testimonio. Él no es bautizado todavía.
Él es parte de una zona misionera local de la iglesia. Y él nos dijo, pastor, mire, bueno, le contó a mi esposa. Él le dice, mire, la hermana, la líder de mi zona, me dijo que yo enseñara esto a mi familia. Y yo soy el único creyente de la familia, dice. Entonces, la primera semana a mí me dio mucho miedo hacer eso, porque yo nunca he enseñado la palabra de Dios. Pero la segunda semana, Dios me dio el valor para hacerlo. Y yo reuní a mi papá, a mi mamá y a mis 2 hermanos menores. Y yo comencé a enseñarle la lección del amor de Dios. Y cuando yo terminé de enseñarle la lección, yo los invité para que nos arrodilláramos. Hicimos un círculo y nos arrodillamos. Yo comencé a orar y de repente me tranqué, no pude orar más y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Mis padres me abrazaron. Yo me acordé que tenía una mala relación con mi padre y ese momento ahí de rodillas yo le pedí perdón a mi papá y nos abrazamos y fue un tiempo muy especial. Y cada semana yo entonces he enseñado esa lección a mis padres y a mis hermanos menores. La mamá la llevó a la iglesia en el programa del Día de las Madres. Su papá, él mejoró su relación con su papá. De hecho, como él trabaja hasta las 8 de la noche, su papá va a buscarlo en la moto a la casa o a la panadería para llevarlo a su casa. Y solamente ese es un caso de lo que nos sucedió. Pero ¿sabe qué? Hicimos discipulado en casa en 115 familias, es decir, en 115 hogares, de una manera simultánea en una semana, se enseñó la doctrina. Entonces, ese es un programa que nos va a permitir ampliar la enseñanza de la palabra de Dios en la casa, en la familia, porque va a ser abierto no solo reservado para los miembros de la iglesia, sino un líder en la familia va a poder enseñarlo a la demás gente, sean creyentes o inconversos en su casa. Bueno, ese programa de discipulado en casa va a estar dirigido por el pastor Joel Moreno. Ya tenemos un libro y ese va a ser presentado en el congreso que vamos a tener. Una última cosa que le voy a mostrar es que nosotros como Discípula Acción tenemos 5 áreas de alcance. La principal va a ser Discípula Acción Venezuela 2025, que vamos a presentar en noviembre. Pero la otra va a ser Discípula Acción América 2025. De hecho, vamos a invitar a algunos presidentes y líderes de las convenciones bautistas de otros países para que participen en el congreso y vean todo lo que nosotros estamos haciendo. Pero ya, por ejemplo, la denominación bautista colombiana está trabajando con este proceso y vamos a ir trabajando y a ir extendiéndonos a toda América Latina. Tenemos el discipulado de iglesias hispanas en Estados Unidos. Ya tenemos varias iglesias hispanas que comenzaron con este proceso y vamos a ir poco a poco añadiendo 3, 4, 5, 6, 10 iglesias hispanas en diferentes estados de Estados Unidos que nosotros podamos ayudar en todo este proceso. Tenemos el proyecto MIN de discipulado, que va a ser el diplomado de discipulado que ya les presenté. De hecho, ya es el programa que se está desarrollando en las cárceles de Estados Unidos, donde está trabajando el seminario MIN. Ya el programa comenzó en 3 cárceles, en 2 cárceles de Miami y en una cárcel del estado de Georgia. Y ya los presos en esa cárcel están estudiando el primer libro de Mi Identidad en Cristo. Y el discipulado con otras denominaciones, porque no vamos a limitarnos solamente a la obra bautista, sino que las demás denominaciones o iglesias que quieran ser asesorados, ser mentoreados por nosotros y ser parte del proceso de discipulado, nosotros vamos a estar abiertos para poder ayudarles en Venezuela y en otras partes del mundo. Entonces, más o menos ese es el programa que queremos desarrollar. En noviembre nosotros vamos a tener un congreso donde nosotros vamos a hacer el lanzamiento del plan estratégico Discípula Acción Venezuela. No vamos a hacer proyecciones del año 2025. Nuestras proyecciones van a ser anuales y en tiempo real, ¿ok?
Nosotros no queremos hacer, bueno, que va a tener 1000 discípulos en el 2025. No queremos el 2022, enfocarnos en el 2022 con el proceso que tenemos de este proceso que tenemos sencillo de una iglesia local. Y queremos que cada iglesia tenga por lo menos este cuadro que usted ve aquí, ¿ve? Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, el 2022, para que usted no se le vaya a olvidar. Una iglesia pequeña, dijimos que debería tener, ¿cuál es el número principal? Para hacer un plan de multiplicación de discípulos, el elemento más importante es cuántos discípulos queremos alcanzar. Ahora, usted, cuando yo le digo cuántos discípulos quiere alcanzar la iglesia, usted puede decir 10, 20, 30, así porque no tienen una idea clara de lo que vamos a hacer. Pero ya con la idea clara que usted tiene, entonces una iglesia pequeña, la idea es que debe trabajar con ¿cuántos discípulos? Vamos a hacer la parte, pero aquí. ¿Cuántos discípulos? Ya usted debe saber. ¿Cuántos nuevos creyentes? ¿Cuántos discípulos? Debe trabajar, debe ser el enfoque de una iglesia pequeña. 5, pastor. No, pero ¿y si multiplicamos? Más el pastor. ¿Ah? Sí, discípulos, nuevos creyentes, nuevos discípulos. Ajá. ¿Cuántos en total? 155. Ok, 155. Ese debe ser, ese es la base para poder hacer un plan de multiplicación de discípulos. Y usted puede ayudar a cualquier iglesia. Usted puede ayudar a cualquier iglesia a hacer un plan de multiplicación de discípulos basado en esta estrategia. Vamos a poner aquí un poquito más grande. 155 nuevos discípulos. Mire, muchas iglesias van a decir, no, pastor, eso es mucho. Si nosotros no hemos logrado eso en 10 años, en 20 años, en 30 años, ¿cómo vamos a pensar en 155 discípulos? Pero ese debe ser, ese es lo mínimo que nosotros, el desafío para una iglesia pequeña. Entonces, ¿cuántos nuevos creyentes tiene que tener la iglesia para lograr 155 discípulos? 310. 310. Okay. ¿Cuánto tiene que evangelizar una iglesia para poder tener 310 nuevos creyentes? 620. 620. ¿Cuántos contactos tiene que tener la iglesia para hacer 620 evangelizados? 1240. 1240. Ya por ahí vamos bien. ¿Cuántos discipuladores necesita la iglesia para 155 nuevos discípulos? 6. No, 6 es muy poquito. 31. 31. ¿Cuántos mentores necesita la iglesia para poder tener 31 discipuladores? 25. No, ¿cuántos mentores necesita la iglesia para poder tener 31 discipuladores? Ahí sería 6, entonces. 6. 6. 6 mentores. Que son el equipo 5 más 1. de discipulado del pastor. ¿Y cuántos coordinadores necesitan? 1. Uno solo. Que el coordinador de todo el movimiento, del proyecto y de todo es el pastor. Okay. ¿Entendieron el plan, el proceso? Sí. Bueno, Graba esos números ahí, pastor. No necesitamos, si eso está grabado, no necesitamos. Grábalo ahí
Y nos Usted lo puede hacer envía las cuando proyecciones pueda. hasta el 2025, pero nosotros queremos trabajar aquí en el 2022. Y queremos ayudar a las iglesias, que cada iglesia tenga este plan. ¿Ok? Ahora, ¿qué le ofrecemos nosotros como discipulación a las iglesias para eso? Bueno, la estrategia, el enlace, nosotros vamos a tener una plataforma web donde vamos a tener todos los registros y el seguimiento para todo lo que tenemos que hacer. El mismo Euliser, él fue el que hizo la plataforma de la convención y él nos va a hacer la plataforma para nosotros tener todo, que con un clic usted pueda tener todo. Usted pueda registrar sus discipuladores, usted pueda tener un lugar para registrar sus discípulos, todo eso, y podamos saber en qué nivel y en qué proceso van todos. ¿Okay? Y nosotros queremos hacer. Entonces, y todo esto nosotros queremos tener ayudar en parte del proceso. Por ejemplo, en los contactos, nosotros vamos a tener ¿se acuerdan lo que hicimos? La tarjeta de contacto, la que hicimos con la convención. Nosotros hicimos una tarjeta de contacto de la Dirección de Misiones, para que usted anotara 10 contactos y todo eso. Entonces, nosotros vamos a tener una tarjeta de contactos que va a tener el logo de discipulación, a lo mejor de la convención, de todo eso, de lo que vamos a trabajar unidos. Y ustedes pueden poner el de la asociación, pero vamos a tener una tarjeta de contacto, porque los contactos tienen que estar registrados. ¿Ok? Entonces vamos a tener tarjeta de contactos. A lo mejor no necesitamos nosotros imprimirla, pero vamos a tenerla en la página web, que cada pastor pueda imprimir su tarjeta de contacto y cada pastor pueda darle a la iglesia y ayudar a la iglesia a tener su tarjeta de contacto. Eso va a ser muy importante, porque vamos a tener, el pastor entonces sabe que tiene que tener 1240 contactos. Entonces, ¿cómo hace un pastor para tener 1240 contactos? Si tiene, vamos a suponer que tenga una iglesia que tiene 30 personas. ¿Ve? Si 30 personas hacen, vamos a poner el promedio de la lista de contactos de 10 contactos. ¿Cuántos contactos serían? 300. ¿Ok? O sea, una iglesia tiene 30 personas que puedan tener su lista de contactos. Entonces, hacen 30 contactos por los que ellos van a orar, evangelizar y todo eso. Son 30, son 300 contactos. Entonces, ¿cómo podría llegar una iglesia a 1200 contactos? Que esa tarjeta de contactos sea trimestral, cada 3 meses. No anual. ¿Ok? Sino que cada 3 meses, una iglesia que tiene 30 personas, usted va a decirle, hermano, vamos a establecer, usted va a anotar una lista de contactos de 10 personas por las cuales usted va a orar, va a entregar un tratado, va a establecer algún tipo de relación, va a invitar a las actividades de la iglesia, va a preparar, pues nosotros queremos evangelizar a esas 10 personas en el periodo de 3 meses. Y después que usted hace eso, entonces entrega otra tarjeta de contacto y vamos a hacerlo por 3 meses más. Y después otra tarjeta y hace 4 periodos en el año. Entonces puede lograr tener 1240 contactos. ¿Ok? ¿Cómo va a evangelizar 620 personas? El pastor solo no puede hacerlo. El grupo de discipulados del pastor no puede hacerlo. Usted tiene que preparar a toda la iglesia para que las mismas personas que hagan los contactos puedan evangelizar esos contactos. No tiene que hacer una actividad donde va a invitar a personas que van a venir en la marcha de la cruzada o de discipulación, va y un grupo a evangelizarle a su gente allá. No. Usted tiene que preparar la iglesia. Y nosotros queremos y hemos puesto a la disposición de la iglesia recursos como el folleto del hijo pródigo,
el folleto del ciego de nacimiento, el folleto de Jesús y los 10 leprosos, y usted puede adquirir esos folletos. Nosotros podemos estar disponibles para entrenar a la iglesia, podemos tener entrenadores que puedan entrenarle, sea por medio de Zoom o cualquier otro medio, para que su iglesia sea preparada para la evangelización, y así entonces toda la iglesia evangelizando pueden evangelizar los contactos. Pero vamos a tener esos folletos y vamos a sacar más folletos, porque vamos a tener 8 folletos básicos para que la iglesia pueda evangelizar a través de una historia bíblica, ¿verdad? Con los nuevos creyentes tenemos mi identidad en Cristo y formando un carácter cristocéntrico. Y bueno, con los discipuladores tenemos los otros libros y todo eso. Ahora sí, vamos a una sesión de preguntas. Ahora sí, ¿qué preguntas tienen sobre todo esto? Bueno, antes de las preguntas, quiero darle una visión de lo que vamos a hacer el Congreso. Yo les dije que el Congreso va a ser, y anoté la fecha, del 23 al 25 de noviembre. Ya faltan 2 meses para eso. El Congreso no va a ser abierto al público. El Congreso va a ser para los pastores y sus equipos de discipulado. Mínimo queremos tener un pastor, o máximo queremos tener un pastor con 3 de su equipo. Así como cuando Jesús tenía 12 discípulos, pero los 3 eran Pedro, Jacobo y Juan. ¿Ok? Entonces vamos a llevarlo al monte de la transfiguración, pero va a ser el pastor y 3 de sus discípulos, ¿verdad? Para que vean la gloria del Señor. Entonces, en ese congreso nosotros ese va a ser un congreso de unas 3 horas mínimas, 3 o 4 horas. Va a ser un congreso que va a ser 3 días seguidos. Creo que va a ser martes, miércoles y jueves. Y va a ser desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Cómo va a ser el congreso? Bueno, vamos a tener 4 salas de Zoom simultánea cada día. Por ejemplo, el pastor, nosotros vamos a tener 4 salas de Zoom de conferencia de 2 horas en cada sala de Zoom. Un ejemplo, el primer día yo voy a estar en una sala que se llama Discipulación y voy a presentar el libro Discipulación. Pero ese día va a estar Josué y Carmen de Icaza en otra sala para presentar el programa Discipulado para Matrimonios. Y ellos van a presentar un nuevo libro que vamos a usar que se llama Matrimonio con Amor y va a ser para discipular a las parejas. Pero en otra sala de Zoom va a estar Saraí Cordero y va a presentar el programa y el nuevo libro Zonas Misioneras Locales, y va a presentar el programa. Y en otra sala va a estar el pastor Joel Moreno y va a presentar el libro Creciendo a la Medida de Dios y va a presentar el programa Discipulado en Casa. Entonces el pastor no va a poder estar en las 4 salas. El pastor puede decir, yo voy a estar en Discipulación, uno de mis líderes va a estar, de mis discipuladores va a estar en Zonas Misioneras Locales, uno de mis discipuladores va a estar en Creciendo a la Medida de Dios y otro de mis discipuladores va a estar en Matrimonio. Y el día siguiente vamos a tener 4 salas de Zoom diferentes. Vamos a presentar, uno va a estar con plantación y revitalización de iglesia discipuladora con Carlos Rodríguez, otro va a estar con seminario de institutos bíblicos con César Luzardo, otro va a estar en discipulado para mujeres con Karina y otro va a estar en discipulado para joven con Carelis. Y el tercer día entonces vamos a tener 4 salas de Zoom nuevas. Uno va a estar en la obra social del discipulado con Alexander Montero, otro va a estar en la evangelización del discipulado con Silas Cordero. Y así sucesivamente vamos a hacer. Entonces el pastor va a tener la opción de tener 3 líderes más y inscribirlos a cada uno en la sala de Zoom. Entonces en cada sala de Zoom vamos a tener 2 horas para la presentación de los nuevos libros, de los nuevos recursos y del proyecto, de los procesos del programa. Luego vamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración especial y vamos a tener una conferencia inspiracional
de unos 30 minutos con un invitado internacional. El primer día vamos a tener al pastor Vanoir Torres, el día 23. El segundo día vamos a tener al pastor Diego Carvalho de Brasil también, que es el escritor del libro Relación Discipuladora y va a tener una conferencia sobre las relaciones discipuladoras en el discipulado. Y el tercer día vamos a tener al doctor Cornelio Hegeman, que nos va a hablar acerca del discipulado. Entonces, ese es el programa que vamos a tener en el Congreso. El Congreso va a tener un costo. El costo va a ser de $1 por participar. Nosotros vamos a tener la manera donde la gente se va a inscribir en el Congreso, se va a inscribir en qué conferencia, en qué sala va a estar y todo eso se va a hacer con antelación, con anticipación y nosotros tenemos nuestro sistema de inscripción para eventos como Discipulación. ¿Ok? Entonces, eso para que tengan una idea de lo que vamos a realizar. Ahora sí, preguntas y respuestas. ¿Quién tiene preguntas? Ok, entonces hay que pagar, sería que pagar entonces, si va a ocupar las 4 salas, $4 un día y $4 también entonces otro día entonces. No. Por el Congreso va a ser $1 solamente para participar en los 3 días de Congreso. Ah, ok, pero por persona. Solamente $4. Ok, perfecto. O sea, $1 por participar. Exacto, y cubre todos los días. Cubre todos los días. Perfecto. Estupendo. Quería preguntar, ¿sabe que aquí cerca de la central, sé que no es la única zona que es así, pero aquí hay una iglesia católica que casi todos los del sector son católicos, natos. Y realmente se me ha hecho, se puede decir, como un poco difícil poder entrarle a ellos. Incluso me he hecho, gracias al Señor, como soy también coordinador de medicinas aquí, me he hecho amigos de muchos vecinos aquí, pero también me he dado cuenta que son bastante duros con respecto a lo que ellos creen con respecto al catolicismo. Por supuesto, uno trata de hablar de la forma más adecuada, más correcta, para no entrar en conflicto con palabrería y no herir lo que ellos creen, lo que ellos piensan con respecto a la idolatría. Pero si uno quisiera entrarle con un discipulado a ellos, ¿con cuál usted me recomendaría? Bueno, usted sabe que el principio del discipulado, el discipulado comienza con la evangelización. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que es difícil discipular a alguien que no ha recibido al Señor. Entonces, lo que yo recomiendo con personas que no son cristianas es comenzar con las historias bíblicas. ¿Okay? Uno, tenemos, por ejemplo, 3 folletos en 3 historias, que es la historia del hijo pródigo, la historia de Jesús y el ciego de nacimiento y la historia de Jesús y los 10 leprosos. A través de esa historia, uno puede hacer la invitación a las personas a seguir el camino del Señor, a volverse al Señor, a recibir a Cristo y todo eso. Y uno puede ir compartiendo esas historias. Y no solamente esas historias pueden ser de base para uno seguir compartiendo con ellos otras historias del Evangelio. Nosotros estamos desarrollando un programa de 12 historias evangelísticas, 4 que están enfocadas en la fe, 4 que están enfocadas en el amor y 4 que están enfocadas en la esperanza. Y creemos que eso es lo primero que la gente debe conocer para que la gente pueda hacer una decisión por Cristo. Entonces, yo recomiendo usar primero historias bíblicas hasta que esas personas un día manifiestan su decisión de recibir al Señor. Lo siguiente puede ser con mi identidad en Cristo. Mi identidad en Cristo es algo que se ajusta. Mire, nosotros hemos tenido experiencia. Le voy a contar una de Trujillo. Nosotros tuvimos una experiencia de una mujer que fue a visitar a su familiar y encontró un libro de mi identidad en Cristo.
y se lo pidió y esa mujer empezó a estudiar mi identidad en Cristo y ella misma leyendo el libro y todo eso, un día llegó y abrió su corazón al Señor. Y esa mujer es una doctora. Y ella después, ella habló con su tía, creo que era su tía, y ella quiso contactar a la discipuladora de su tía y ella le pidió que la discipulara. Y fue increíble el proceso de crecimiento de ella y todo eso. Y lo hizo sencillamente porque encontró el libro Mi Identidad en Cristo y empezó a estudiarlo por su cuenta. Entonces el libro Mi Identidad en Cristo es una buena herramienta para que la gente pueda, para iniciarlo en ese proceso de su fe. Pero prefiero primero empezar con las historias bíblicas y luego se puede usar Mi Identidad en Cristo. Yo creo que es mejor de lo sencillo a lo mediano y después hasta lo más complejo. La ideal serían las historias bíblicas. Bíblica. Sí, señor. Pero, hermano, yo creo Exactamente. que más que pregunta es, perdón, hermano Rafael, yo pensé que te había terminado. No, sigue, no. Ok, no, más que preguntas, ¿verdad? Es muy retador, muy animoso este proyecto, donde se nos anima, valga la redundancia, a crecer, pero a crecer de una manera metódica y de una manera ordenada, que es lo que ha planteado en todas esas diapositivas. Una pregunta, hermano Eleazar. ¿Nosotros podemos tener acceso a esas diapositivas, repasarla, leerla, para aprendernos más todo ese proceso? Sí. De hecho, las diapositivas están a la disposición. Esta grabación también se las puedo pasar a ustedes. Y también, como ustedes saben, pueden tener acceso a los libros, por lo menos a los libros pequeños, de forma gratuita en PDF, en nuestra página Discipulación. Usted puede entrar a la página web Discipulación y ahí usted puede descargar Mi Identidad en Cristo, formando un carácter cristocéntrico, entendiendo el llamado y prepárese para discipular en PDF de forma gratuita. No tiene que pagar ningún costo para eso, ¿ok? Y puede seguir nuestra página de Discipulación en Facebook, en Instagram, en YouTube y en la página web. Y ahí hay recursos, hay hasta diapositivas de cada libro y están las conferencias grabadas también. Entonces todo esto está bajo la disposición de la gente. Si la gente quiere adquirir los libros de manera física, bueno, nosotros hemos puesto todos los libros de los sencillos en $1 cada uno. Mi identidad, formando un carácter cristocéntrico y entendiendo el llamado. Y tenemos el libro grande, Existencia Limitada, porque no vamos a imprimirlo más en ese formato de los 4 libros juntos, pero tenemos esos libros, los que quedan. Tenemos 2 ofertas. Tenemos el libro grande en un costo de $3 para los pastores y sus líderes en su proceso. Entonces tenemos un costo de $3 para el libro grande y tenemos una promoción también del paquete completo del libro grande más un libro de mi identidad, uno de Formando un Carácter Cristocéntrico y uno de Entendiendo el Llamado en $5. Lo que estamos haciendo también es que nosotros hemos enviado los libros de discipulado a cada región del país para nosotros poder evitar o eliminar el costo de envío de los libros. Porque tuvimos la experiencia de, por ejemplo, en Guárico, compraron 3 libros o 3 combos de libros, pero el costo del envío fueron 10 millones de bolívares. Entonces, el costo del envío es más caro que el costo del mismo libro.
Entonces nosotros aprovechamos las líneas de conexión, por ejemplo, con la misma convención, y enviamos los libros con el IER a Caracas, al Centro Bautista. Del Centro Bautista David Silva los llevó a Anzoátegui, de Anzoátegui David los lleva o lo puede poner cerca para Margarita, para Monagas, para la gente de Oriente. El pastor Tomás Trotti los buscó en Caracas y los tiene en Ciudad Bolívar. Tenemos libros en Trujillo, tenemos libros en el Táchira, tenemos libros en Acarigua, en San Felipe, y en todos los lugares queremos tener los libros para que, y queremos que los coordinadores puedan tener los libros para que tenga fácil acceso de poder, cuando la gente quiera comprar los libros, entonces no paga ningún costo de envío, y eso elimina ese costo, que es algo importante en esa parte. Pastor, quiero pedir disculpas porque ahorita mi esposo salió y me dejó encargada. Okay. Y quisiera hacer una pregunta. Sí. Con respecto a las historias, ¿cómo uno tiene el acceso de tener esas historias del hijo pródigo, de el ciego de nacimiento y las otras que usted nombró, por favor? Bueno, nosotros hemos impreso ahorita 25,000 folletos del hijo pródigo nuevos, pero usted sabe que a nivel de la convención yo conseguí financiamiento y imprimimos 300,000 y distribuimos gratuito a la gente. De hecho, hasta de mi identidad distribuimos 40,000, hicimos una edición especial gratuita. De esto hemos impreso, pero no tenemos subsidio. Entonces nosotros tenemos, así como tenemos los libros, tenemos también los folletos del hijo pródigo. Vamos a imprimir los otros, pero por ahora tenemos los del hijo pródigo y estamos vendiendo a 100 folletos por $10. Ese es el costo de los libros, de los folletos de El Hijo Pródigo. 100 folletos por $10. Es decir, por $1, 10 folletos. Ok, gracias, pastor. Y me gustaría también tener información sobre lo que dijo el pastor Artigas de las diapositivas. La información es más manejar una como especie de una tarjetica acerca de esas, de las cuentas que el pastor Rafael sacó 20 allí. Juan me contestó porque pues sabíamos que se comenzaban con 5 y 6 con el pastor, pero allá más adelante pues allí perdimos la suma, ¿no? Pero sí nos gustaría tener esa información para manejar mejor como se dice, las cuentas, ¿no? Y montarnos en ese proyecto, porque es de verdad muy interesante. Sí, nosotros vamos a estar disponibles para asesorar y cada pastor yo voy a tener mi línea de comunicación abierta, los líderes estratégicos también, porque no importa que comencemos con 2, con 3, pero vamos a ir sumando iglesias, sumando pastores y nosotros queremos ayudar en esa parte. Entonces, y queremos hacer seguimiento. Por ejemplo, nosotros queremos tener un registro de los pastores mentores y que ustedes formen parte de la red de pastores mentores y tener un registro del pastor con su equipo de discipuladores. Eso queremos tenerlo en los registros y de esa manera poder de alguna manera hacer seguimiento para, no para controlar, pero sí para poder ayudarles en el proceso, porque no queremos que la gente quede en el aire, que la gente diga, bueno, ajá, así está, porque no es un asunto puro de libros, es un asunto de estrategia, es un asunto de un plan estratégico, es un asunto de apoyo y queremos que la gente haga las cosas bien, porque eso va a ayudar al desarrollo de las iglesias. Entonces no queremos perder, o sea, que la gente haga las cosas y haga los procesos de la mejor manera para que puedan tener los resultados adecuados. Porque cualquier pastor dice, bueno, yo enseñé a la iglesia y eso, pero hasta ahí pues, y no siguió nada porque no hizo bien los procesos. Entonces, si usted hace bien los procesos, usted va a tener
buenos resultados. Y nosotros queremos celebrar los buenos resultados de cada iglesia y así de la obra bautista en Barinas y en todas las regiones del país. No, Supongamos, entonces, pastor, puedo ver allí entonces que si nosotros como bautistas llevamos a cabo este proyecto, Cristo entonces va a venir rápido. Sí, claro que sí. Otra pregunta, pastor, con respecto a esas historias, no están en la página web. Por ejemplo, Sí, si uno la quiere compartir, nosotros la vamos a tener, nosotros la vamos a poner a la disposición de la gente. Porque, por ejemplo, vamos a tenerla a la disposición de la gente. De hecho, queremos animar, porque hay gente en las iglesias que pueden aprender bien el arte de la narración, de hacerla, y tener mucha gente que pueda reproducirla, que pueda tener los videos, que pueda hacerlo, que pueda grabarlo, que podamos compartirlo. Hay iglesias, por ejemplo, que hay niños que hasta lo hacen, y nosotros queremos tener esos videos, mostrarlo. Y queremos ponerlo a la disposición también en PDF, que para nosotros si para nosotros no es costoso, o sea, nosotros queremos ponerlo como disposición para que la gente pueda hacer. El asunto de tenerlo en físico y de tener que venderlo es porque usted sabe que en la imprenta no lo van a imprimir de una manera gratuita, entonces tiene su costo. Pero en PDF nosotros podemos ponerlo porque y podemos ponerlo a la disposición de la iglesia. No hay ningún problema. Eso lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias, pastor, de verdad muy oportuna, muy, como se dice, animadora su respuesta. Gracias. Y ustedes pueden hacer, yo sé que hay muchos, bueno, ustedes van a ser parte yo sé que hay muchos grupos de WhatsApp, pero esa es la manera como nosotros manejamos. Y nosotros vamos a tener un grupo que es de la red de pastores mentores, donde ustedes van a interactuar con todos los pastores a nivel nacional, pero donde vamos a poner recursos para todos los pastores mentores también. Y usted va poniendo ese tipo de políticas que no vamos a compartir nada que no sea de disciplina. pastor, quería preguntarle, ya Sí. por experiencia que ya he visto, supongamos que comience con 5 hermanos de la iglesia, incluyendo mi esposa, Okay. a prepararlo, ¿verdad? Discípulos multiplicadores. Pero en el camino de 5 ya al final que terminaron con 2 o 3, ¿usted qué recomienda? ¿Que siga o que se consiga los otros 2? ¿Cómo sería allí? Bueno, si usted tiene un equipo, ¿verdad? Y 2 dejaron el camino, continúe con los 3. Porque usted como pastor, si usted ve que hay otras 2 personas o de repente 3 o 4 que pueden ser formadas como discipuladores, usted lo ve en el proceso que pueden hacerlo, después usted establezca otro grupo con esos 3 o 4. Y si usted quiere, después nivélelo y después únalo a su grupo base, pero usted es el pastor y usted tiene toda la libertad para hacer eso y para formar un grupo, y si tiene que formar otro grupo, hágalo y todo eso. Eso no queremos que tengan una camisa de fuerza, ¿verdad? Sino que usted, como pastor, usted debe formar discipulados. Y ese proceso que usted va a hacer con 5, esos son los primeros 5, pero después usted puede formar otro grupo de discipuladores. Le voy a poner un ejemplo. Yo formé mis 15 discipuladores, ¿ok? Cada uno de ellos formaron no 5, 10 hasta... Mi esposa, por ejemplo, tenía 11 que ella formó. Las mujeres que ella formó ya tienen sus discípulos, son líderes ya y ya tienen sus discípulas también. Una de las 15 que yo formé, tuvo en su grupo a mis 2 hijas. Mis 2 hijas tienen sus discípulas. Las discípulas de mis 2 hijas tienen sus discípulos también.
Pero yo en este momento, por ejemplo, yo vi la necesidad de tomar 10 jóvenes varones y yo estoy formando un nuevo grupo con esos jóvenes varones y lo voy a formar como multiplicadores. Bueno, porque yo soy el pastor y yo puedo seguir ampliando y ampliando y ampliando. No hay ningún problema. No quiere decir que se me fueron 2 y entonces usted se quedó con 3 y hasta ahí se quedó. Si usted ve otras personas que tienen potencial para ser discipuladores, forme otro grupo, hágalo. Un grupo por aquí, otro grupo por aquí. Si usted cree que es posible nivelarlos y ponerlos juntos, póngalos juntos, pero forme discipuladores en la iglesia. Ok. Pues no, quería saber por si acaso, en esos casos, y hacer las cosas como usted acaba de decir correctamente y no hacerlo porque yo creo y pienso que es así. Claro, claro, claro. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo último ya conmigo es, ¿cómo haríamos con respecto a si los hermanos van a desear los materiales en físico? ¿Lo hablarían conmigo como coordinador o se lo dirían a usted directamente? No, ellos pueden hacerlo. Usted como coordinador, esa es una de las funciones que puede tener. Usted puede tener los libros allá. Y el día que ellos quieran, si ellos quieren los libros y todo eso, ellos se lo piden a usted y nosotros le damos un número de cuenta para que usted va a tener un número de cuenta donde ellos van a transferir y todo eso. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, en San Felipe, y le dimos un mes de plazo a la gente. Es decir, el pastor quería formar sus 5, sus 10 y me dijo, un pastor me compró 7 libros porque él quería tener un grupo de 7. Y nosotros le dijimos, bueno, pastor, le damos un mes de plazo para que pueda pagar los libros. ¿Ok? Y él lo hizo. Y entonces ahora hasta él va a tener su grupo de 25 y ayer le dejé en San Felipe sus 20 libros para sus discipulados. Entonces, nosotros podemos dar por lo menos un plazo de un mes para que la gente, en este caso de los pastores con sus discipuladores, que puedan pagar los libros. Ok, entonces eso es lo que yo le voy a hacer saber a los hermanos que me pregunten con respecto al pago. Entonces, bueno, que ellos pueden hacer la solicitud y tienen cuenta hasta un mes también para pagar entonces este material. Sí, sí. Porque, por ejemplo, yo tengo que ver la manera como poder enviárselo a usted, hacérselo llegar a usted. Exactamente. Claro que si el pastor me dice a mí, no, yo quiero ir abonando, tranquilo, puede ir abonando, que ahí Guaito se va llevando el control de eso. No hay ningún problema. Ok, perfecto. Si tal caso, está como coordinador de físico, que se me vino a la mente, si el pastor cancela en físico los dólares, ¿cómo haría yo con usted para entregárselo? Ah, usted me lo guarda ahí. Y eso no hay problema. No hay ningún problema. Eso no se devalúa allí. No, ok, no, por si acaso, antes que se me fuera la pregunta. Sí, sí. Está bien, pastor. Algo hacemos, o sea, hay muchas formas de arreglar las cosas. El asunto es que la gente no se detenga en lo que tienen que hacer. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta para que terminemos? Pastor Alejandro. No, mi hermano, todo está claro, gracias a Dios. Entonces, Sí, Alejandro, José Rafael y ahí dice Juan Salazar. ¿Es Juan o Jesús? Juan. Este es Juan. Ese es Juan. Juan, ¿de qué iglesia es? De la Iglesia Bautista Pacto de Gracia. Pacto de Gracia. Ok. Entonces, por ejemplo, José Rafael, Alejandro y Juan están dispuestos a ser parte de la red de pastores mentores y de que trabajemos en todo este proceso. Amén. Sí, amén. Está muy, muy interesante y muy retador. Ok, está bien. Por favor, envíanos las diapositivas. Sí, claro. Ahorita mismo lo hago. ¿Está bien? Yo tengo ahí el WhatsApp y el correo. Bueno, entonces vamos a que estemos orando. Sí, señor, vamos a terminar y voy a pedir entonces al pastor José Rafael, haga la oración final. Soberano Dios Padre Celestial, te damos gracias. Gracias. Porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos has permitido tener esta reunión, mi Dios, para tu gloria y tu honra.
Gracias, Padre, porque tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer por tu divina voluntad. Gracias, Padre, porque a pesar de que la asistencia fue poca, tú pusiste en el corazón de tu siervo Isaac, Señor, aún así tener esta conferencia, dar esta charla, Señor, estas instrucciones. Te damos gracias, Padre amado, porque tú pones en nosotros el ánimo, Señor, seguir adelante, nosotros conociendo y reconociendo que esta obra del Evangelio es tuya y totalmente tuya. Y te damos gracias, Señor, porque permitirnos ser siervos tuyos, Señor, y trabajar en tu obra. Sí, sí. Ahora, mi Dios, todo lo que hemos hablado aquí, todo lo que se ha planteado, Señor, lo ponemos en tus manos, mi Dios. Ayúdanos a ser buenos mentores, ayúdanos a dar un buen discipulado, Señor, a aquellas personas que desean aceptar el reto, mi Dios. Y sé tú, mi Dios, multiplicando, mi Dios, a tu iglesia como solamente tú lo sabes hacer. Sé tú, mi Dios, haciendo tu obra como lo dice tu palabra, Dios, que tú quieres que todos lleguemos al arrepentimiento, mi Dios. Permite, Señor, que este discipulado, Padre amado, podamos llegar a todas esas familias, a todas esas personas, Dios, y que lleguen rendidos a tus pies y conozcan más de ti como te conocemos nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros cada día, y sigue tú, Señor, usándonos en tu obra. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos y pedimos. Amén, Dios. Amén. Bueno, que Dios les bendiga entonces. Voy a enviar Bendiga, entonces a los correos eso. Bueno, de Juan no tengo el WhatsApp. Necesito que me lo envíe el pastor Juan Salazar para poder enviarle esto. ¿Está bien? Bueno, que Dios los bendiga. El pastor José Rafael se lo puede enviar. Sí, está bien. Yo se lo envío. Y cuando vayan a abrir el grupo, ¿qué nombre le colocarían? ¿Mentores? Sí, Red Nacional de Pastores Mentores. Pastores Mentores. Okay.